Jasmine estaba en la puerta de la sala de estar, observando los ojos fríos y calculadores de Grace parpadear sobre su vientre hinchado. El aire de la habitación se sentía espeso, casi sofocante, como si cada respiración que tomaba fuera observada y sopesada. Jasmine siempre había sabido que Grace nunca la aprobaba del todo, pero hoy era diferente. Hoy, la mirada de su suegra se demoró demasiado, su sonrisa demasiado tensa, su silencio demasiado sonoro. El embarazo de Jasmine debería haber sido un momento de alegría, pero el nudo en su estómago solo se apretaba con cada segundo que pasaba. Thomas, siempre el pacificador, parecía ajeno a la tensión subyacente y charlaba como si no pasara nada. Pero Jasmine podía sentirlo, la sensación siniestra que la carcomía, la sensación de que algo no estaba bien. Entonces, sin previo aviso, la mano de Grace se disparó y derribó una copa de vino. El líquido oscuro se derramó sobre la mesa, salpicando el regazo de Jasmine, y por una fracción de segundo, la habitación se sintió más fría. Eso no fue un accidente. Jasmine siempre había tratado de ser cortés con Grace, a pesar de la mordaz frialdad que a menudo recibía. Desde el momento en que ella y Thomas empezaron a salir, Grace nunca la había aceptado del todo. Siempre había un muro entre ellos, hecho de gélida cortesía y púas veladas. Thomas, siempre el hijo obediente, a menudo se encontraba atrapado en el medio, pero estaba claro que Grace lo dominaba. Él nunca la cuestionaría, nunca la desafiaría, y la presencia de Jasmine a menudo parecía una ocurrencia tardía en sus conversaciones. Las manipulaciones de Grace eran sutiles, a menudo disfrazadas de consejos útiles o comentarios inocentes sobre la falta de experiencia o la ingenuidad juvenil de Jasmine. Dejaría caer estos comentarios como piedras en las tranquilas aguas de la confianza de Jasmine, creando ondas que perturbarían su paz. Frente a Thomas, Grace llevaba una máscara perfecta de preocupación y afecto, pero Jasmine podía ver a través de ella cada palabra cuidadosamente pronunciada, cada sonrisa forzada. La peor parte fue que Thomas nunca pareció notar la tensión entre ellos, como si estuviera ciego ante la agresión pasiva de Grace. No era solo que Grace no aprobara a Jasmine, sino que la hacía sentir como una extraña en su propio matrimonio. La competencia tácita por la atención y la lealtad de Thomas era palpable, y la creciente sensación de aislamiento de Jasmine solo alimentó su inquietud. Empezó a preguntarse si la frialdad de Grace se debía a una simple aversión o a algo más oscuro, algo más profundamente arraigado. El día que Jasmine descubrió que estaba embarazada, se quedó mirando las 2 líneas rosadas en la prueba durante lo que le pareció una eternidad. Una avalancha de emociones la invadió de repente. Excitación, miedo, alegría y ansiedad. La idea de convertirse en madre, de hacer crecer su familia, era todo lo que siempre había deseado, pero junto a esa alegría había un pensamiento inquietante. ¿Cómo reaccionaría Grace? Thomas estaba extasiado, con una amplia sonrisa mientras la abrazaba con fuerza, pero Jasmine no podía deshacerse de la duda que la atormentaba en su mente. Intentó apartarlo, concentrarse en la emoción de su nueva vida, pero la imagen de Grace seguía invadiendo. Jasmine ya podía imaginarse la reacción de su suegra. Educada, sí, pero con una agudeza subyacente. Grace vería este embarazo como una amenaza a su control sobre Thomas, intentaría abrir una brecha entre ellos, manipular la situación como hacía tantas veces. Más tarde esa noche, mientras estaban sentados en el sofá, Jasmine vio a Thomas llamar a su madre para compartirle la noticia. Intentó leer su rostro mientras hablaba, buscando cualquier indicio de la reacción de Grace. Su voz era ligera, pero Jasmine sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Cualquiera que fuera la respuesta de Grace, Jasmine sabía que tendría un efecto duradero en su creciente familia. El gesto repentino y generoso de Grace tomó por sorpresa a Jasmine y Thomas. De pie frente a ellos, Grace les entregó las llaves de un auto nuevo, reluciente bajo el sol de la tarde. «Para ti», dijo Grace con una cálida sonrisa que no llegó a sus ojos. «Es por la seguridad del bebé, por supuesto».
No se puede tener demasiado cuidado con un pequeño en camino. Yasmín vaciló y sintió que una extraña inquietud se apoderaba de ella. El coche era impresionante, casi demasiado impresionante. Su pulido exterior brillaba como un objeto de poder, y Yasmín inmediatamente sintió una incómoda sensación de obligación que se cernía sobre ella. No lo sé, Grace, comenzó Yasmín con la voz entrecortada. Es demasiado. Thomas, siempre optimista, puso una mano en el hombro de Yasmín con una sonrisa tranquilizadora en su rostro. Es una oferta realmente generosa, Yasmín. Siempre dijiste que querías algo más seguro y Grace simplemente está cuidando de nosotros. Es un gesto amable. Pero la sonrisa de Grace se prolongó demasiado y sus ojos observaron atentamente. Es por la seguridad del bebé, Yasmín, repitió, con un tono sutilmente presionante. Nadie quiere que le pase nada a ese pequeño, ¿verdad? Yasmín sintió el peso de las palabras de Grace, la sutil insinuación de que rechazar el regalo podría considerarse negligencia. La tensión en el aire era espesa, pero finalmente Yasmín asintió, incapaz de encontrar una manera de negarse sin sentir que la considerarían una ingrata. Aún así, en el fondo algo se sentía mal. La primera vez que Yasmín condujo el coche, intentó dejar de lado su inquietud. Era una tarde soleada, y se dijo a sí misma que el coche era un regalo, algo destinado a protegerla, especialmente ahora que estaba embarazada de su bebé. Cuando salió del camino de entrada, todo parecía perfecto, demasiado perfecto. El coche zumbaba suavemente sus características elegantes y avanzadas, pero se sentía extrañamente extraño en sus manos. Agarró el volante con más fuerza, tratando de convencerse de que simplemente estaba siendo paranoica. De repente, cuando se acercaba a una curva, el pedal del freno cedió bajo su pie y no respondió. El pánico se apoderó de Yasmín cuando pisó el freno, pero el auto siguió acelerando. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras giraba bruscamente, tratando de evitar golpear algo, pero el auto era incontrolable y su potencia se deslizaba entre sus dedos como arena. Con un grito, se estrelló contra un árbol cercano y el auto se desplomó por el impacto. El mundo giró mientras la oscuridad se acercaba. Cuando Yasmín recuperó el conocimiento, el áspero estruendo de las máquinas del hospital la rodeó. Estaba en una habitación esterilizada, con tubos y cables conectados a su cuerpo. El dolor en su pecho y abdomen era insoportable, pero palidecía en comparación con el vacío que sentía en lo más profundo de su interior. Su bebé desaparecido. No podía evitar la sensación de que no era solo un accidente. La forma en que habían fallado los frenos tan repentina y completamente, la mente de Yasmín se aceleró. Los recuerdos de la sonrisa de Grace pasaron por sus pensamientos. No era solo el coche lo que era peligroso, todo tenía que ver con esta situación, y no podía librarse de la persistente sospecha de que el regalo inesperado de Grace estaba de alguna manera relacionado con lo que había sucedido. Mientras Yasmín yacía en su cama de hospital, consumida por el dolor, comenzó a preguntarse si Grace había sabido más de lo que dejaba entrever, y si todo esto hubiera sido parte de algo mucho más oscuro que un simple regalo. Yasmín no podía librarse de la sensación de que Grace había orquestado el accidente, la pérdida de su bebé, la confianza rota y la extraña tensión que había existido incluso antes del accidente. Algo no estaba bien. Decidida a encontrar la verdad, Yasmín contrató a un investigador privado, Mark, que se especializaba en casos como el de ella. La investigación comenzó con una inmersión profunda en la historia del coche. Mark descubrió que el vehículo había sido comprado solo unos días antes del accidente y que los registros de mantenimiento del vehículo eran sorprendentemente escasos. Los informes del comerciante no mostraban nada normal, pero Yasmín no podía ignorar la persistente sensación de que algo había sido manipulado. Comenzaron rastreando el historial de servicio del automóvil. Los registros estaban limpios, pero el nombre del mecánico apareció más de una vez en relación con el coche. Su nombre destacaba: Greg Mitchell.
La investigación de Mark se amplió aún más, indagó en los antecedentes de Greg Mitchell y descubrió que el mecánico tenía un historial de comportamiento cuestionable, incluidos algunos casos anteriores de manipulación de piezas de automóviles a cambio de dinero. La sangre de Jasmine se heló. Recordó que Grace había insistido inusualmente en que el auto era para su seguridad, y ahora tenía la sospecha de que Grace sabía más sobre este mecánico de lo que había dejado entrever. Luego vino el bombazo. Las imágenes de vigilancia de una gasolinera cercana mostraron a Grace reuniéndose con Greg Mitchell, el mecánico, pocos días antes del accidente. Estaban conversando en voz baja, demasiado cerca para sentirse cómodos, intercambiando algo que parecía dinero en efectivo. Las imágenes no eran lo suficientemente claras para captar sus palabras, pero la escena era innegable. Grace había estado involucrada. Mark continuó profundizando y reconstruyendo la línea de tiempo. Cada vez estaba más claro que Grace le había pagado a Greg para que manipulara los frenos del coche, preparando el terreno para el accidente. No fue solo un mal funcionamiento, había sido planeado. El accidente no fue un accidente, había sido orquestado. El estómago de Jasmine se revolvió. La verdad comenzaba a revelarse frente a ella y la traición la dolía más profundamente que cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. Jasmine no podía esperar más. Armada con la evidencia, se enfrentó a Grace en una parte apartada de su casa, con el peso del momento en el aire. Grace estaba sentada, bebiendo su té, como si no pasara nada, pero el corazón de Jasmine se aceleró y la furia crecía a cada paso. Grace, la voz de Jasmine tembló, pero se estabilizó y sus ojos se fijaron en los de Grace. Sé lo que hiciste, sé sobre el auto, sobre el mecánico. Le pagaste para que manipulara los frenos, ¿no? Por un momento, la expresión de Grace vaciló. Una ligera vacilación, demasiado breve para ser otra cosa que culpa. Entonces, su rostro se endureció. ¿De qué estás hablando, Jasmine?, preguntó fríamente, dejando el té sobre la mesa y entrecerrando los ojos. Esto es ridículo. No tienes ninguna prueba. Jasmine golpeó la carpeta llena de pruebas sobre la mesa frente a ella. Tengo todas las pruebas que necesito. Las imágenes de vigilancia, la confesión del mecánico. Tú estuviste allí, Grace. Le pagaste para asegurarse de que perdiera a mi bebé. La conducta tranquila de Grace flaqueó, pero solo ligeramente. Estás delirando, dijo alzando la voz ahora. No hice nada de eso, pero la resolución de Jasmine se endureció. Me querías fuera de escena, querías a Thomas para ti solo, ¿no? Su voz se quebró mientras hablaba, el dolor y la ira subieron a la superficie. Pensaste que si podías quitarme a mi bebé, tendrías más posibilidades de hacer que se olvidara de mí, de hacer que te eligiera a ti. Grace se levantó bruscamente, con el rostro contraído por una mezcla de rabia y desesperación. No lo entiendes, Jasmine. Hice lo mejor para él. Se suponía que nunca estarías en la foto. Él no te necesita. Necesitaba a alguien fuerte, alguien que pudiera darle la vida que se merecía. Las lágrimas brotaron de los ojos de Jasmine, pero se mantuvo firme. Nos manipulaste a todos, me usaste a mí, usaste a mi bebé, todo para poder controlar a Thomas. Siempre te has preocupado por el control, Grace. Y ahora has ido demasiado lejos. Por un momento, Grace se quedó allí, con el rostro ilegible. Luego sus ojos se entrecerraron con una gélida determinación. Estás arruinando todo, dijo en voz baja. Siempre has estado en el camino. Y ahora... Su voz se apagó, pero Jasmine vio la verdad en sus ojos. No hubo ningún remordimiento, solo había una escalofriante y fría certeza de que había hecho lo que creía necesario. La confrontación dejó a Jasmine sin aliento, temblando con una mezcla de ira e incredulidad. Las manipulaciones de Grace habían sido profundas, intrincadas y crueles, y ahora Jasmine sabía la verdad, pero ya era demasiado tarde, el daño ya estaba hecho. Jasmine sabía que tenía que ser minuciosa si quería derrotar a Grace. Le dolía el corazón cada vez que pensaba en el bebé que había perdido,
pero la ira que sentía hacia Grace le dio fuerzas para seguir adelante. Mark, el investigador privado, ya había reunido pruebas clave, la confesión de Greg Mitchell sobre la manipulación de los frenos del coche, así como las imágenes de vigilancia que mostraban la reunión de Grace con el mecánico. Pero Yasmín sabía que había más por descubrir. Comenzó a investigar los registros financieros de Grace y contrató a un experto para realizar un seguimiento de los pagos realizados a Greg. No pasó mucho tiempo antes de que Yasmín descubriera varias transferencias, todas dirigidas al mecánico con falsos pretextos, pagos que parecían coincidir con los días previos al accidente. Pero la última pieza del rompecabezas llegó cuando desenterró una serie de mensajes de texto entre Grace y el mecánico, donde Grace había discutido abiertamente el plan para sabotear los frenos. Estaba todo ahí, la prueba de que Grace había orquestado todo el asunto. Con las pruebas acumuladas en su contra, Yasmín comenzó a hacer planes para un caso judicial. Sabía que sería una batalla difícil, la riqueza y la influencia de Grace significaron que tendría un equipo de abogados listos para defenderse. Pero Yasmín ya no se dejó intimidar. Estaba decidida a buscar justicia para su bebé perdido, para ella misma y para todas las víctimas que Grace había manipulado. Una noche, mientras Yasmín revisaba los documentos, Thomas se sentó a su lado. Él le puso una mano en el hombro y por primera vez desde el accidente compartieron un momento tranquilo de vulnerabilidad. Sé que esto es difícil, dijo Thomas en voz baja, pero estamos juntos en esto. Lo superaremos. ¿Estás haciendo lo correcto? Yasmín se inclinó hacia él con el corazón dolorido pero agradecida por su apoyo. Tengo que hacer esto. Necesito asegurarme de que ella nunca lastime a nadie más. Sucedió de la manera más pública posible. Grace había estado organizando un evento benéfico de alto perfil en un lugar exclusivo, rodeada por la élite de la ciudad, cuando llegó la policía para realizar el arresto. La sala, que alguna vez estuvo llena de risas y tintineo de vasos, quedó inquietantemente en silencio cuando los oficiales entraron. Su presencia atravesó la ostentosa fachada que Grace había cultivado con tanto cuidado. Grace Bennett, llamó uno de los oficiales, su voz resonó por toda la habitación. Está detenido por conspiración, fraude y homicidio. La conmoción en el rostro de Grace era palpable. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, mientras los susurros resonaban entre la multitud. Las cámaras brillaron desde todas direcciones, captando cada momento de la dramática escena. Grace, que siempre se había enorgullecido de estar por encima de la ley, era ahora el centro de un frenesí mediático. Yasmín, parada al fondo de la habitación con Thomas, sintió una extraña mezcla de alivio y furia. Había esperado ese día, pero ver el mundo de Grace desmoronarse en un instante fue algo completamente distinto. La mujer que había manipulado a todos a su alrededor, moviendo los hilos desde las sombras, ahora estaba quedando expuesta por todas sus mentiras. La injusticia que había perseguido a Jazmín durante meses finalmente salía a la luz. Mientras se llevaban a Grace esposada, sus ojos se encontraron brevemente con los de Jazmín. No había arrepentimiento ni remordimiento en su expresión, solo la mirada fría y calculadora que Yasmín había llegado a conocer demasiado bien. Por un momento, Yasmín se sintió victoriosa, como si le hubieran quitado un peso de encima, pero la ira todavía ardía dentro de ella. Las acciones de Grace le habían costado todo: su bebé, su paz, su confianza. Las consecuencias públicas del arresto apenas estaban comenzando, y Jazmín sabía que este era solo el primer paso de lo que sería una larga batalla legal. Pero a medida que los medios de comunicación la rodeaban, la determinación de Yasmín se endureció. Ella no estaba retrocediendo. Esta era su lucha ahora y la llevaría hasta el final. La sala del tribunal estaba abarrotada y el aire estaba cargado de anticipación cuando comenzó el juicio. Grace, sentada con su impecable traje hecho a medida, tenía la misma expresión tranquila y controlada que había mantenido durante toda la terrible experiencia.
Pero Yasmín podía ver cómo se formaban las grietas. Grace sabía que estaba perdiendo el control. El equipo de defensa de Grace fue hábil y trabajó duro para presentarla como víctima de una desafortunada serie de eventos. Intentaron manipular la narrativa sugiriendo que Yasmín había malinterpretado la situación, que Grace no estaba involucrada en el accidente y que todo fue simplemente un trágico accidente. Sus argumentos fueron pulidos, pero Jazmín no se dejó engañar. Tenía la verdad de su lado. La fiscalía, sin embargo, salió airosa. Presentaron pruebas claras e irrefutables de las acciones premeditadas de Grace. El testimonio de Greg Mitchell fue condenatorio. Admitió haber manipulado los frenos del coche a petición de Grace y detalló los pagos en efectivo que había recibido a cambio del trabajo. Las imágenes de vigilancia de la gasolinera, que mostraban a Grace reuniéndose con él pocos días antes del accidente, sellaron el trato. Luego vinieron los registros financieros, transferencias de las cuentas de Grace directamente al mecánico. Las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente y la verdad era innegable. A medida que se acumulaban las pruebas, las emociones de Yasmín oscilaban entre la esperanza y la devastación. Cada nueva revelación era un puñetazo en el estómago, un recordatorio de cuán profundamente Grace había manipulado a todos, incluida ella. Durante los descansos, Yasmín se aferraba a Thomas y encontraba consuelo en su presencia, pero el costo emocional era inmenso. Cada día en la corte fue como revivir el trauma del accidente y la pérdida de su hijo, pero ella no podía dar marcha atrás. Esto era para su bebé, esto fue por justicia. Después de semanas de intensos testimonios, el juicio llegó a su fin. La sala quedó en silencio cuando el juez pronunció el veredicto. Nosotros, el jurado, declaramos culpable a la acusada Grace Bennett de conspiración, fraude y homicidio involuntario. Por la presente se la sentencia a 15 años de prisión. Las palabras resonaron en los oídos de Yasmín. Por un momento no pudo respirar. El rostro de Grace seguía siendo ilegible, pero Yasmín vio el cambio en ella, la fachada de control desapareciendo cuando se dio cuenta de que su mundo estaba llegando a su fin. La mujer que alguna vez pareció invencible, ahora estaba condenada a una larga sentencia de prisión, su vida destruida por las mismas manipulaciones que pensó que le asegurarían su poder. Mientras se llevaban a Grace, Yasmín y Thomas compartieron un momento tranquilo y privado en la sala del tribunal. No hubo celebración, solo una profunda y persistente sensación de alivio. El costo emocional del juicio había sido inmenso, pero Yasmín sabía que todo había terminado. La caída en desgracia de Grace fue rápida y pública. Lo perdió todo: su riqueza, su estatus social y en última instancia su lugar en el mundo que con tanto cuidado había construido. Las personas que alguna vez la admiraron ahora se alejaron, disgustadas por la verdad. Fuera de la sala del tribunal, Yasmín y Thomas se tomaron de la mano con fuerza. El peso de los últimos meses pareció aliviarse mientras caminaban juntos, su vínculo más fuerte que nunca. Habían sobrevivido a la tormenta y ahora estaban listos para reconstruir. El proceso de curación no sería fácil, pero Yasmín sabía una cosa con certeza: juntas eran más fuertes, y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, tuvieron la oportunidad de seguir adelante paso a paso, de la mano. Habían pasado varios años desde el juicio, y la vida de Yasmín y Thomas había dado un giro más brillante. Se sentaron juntos en su acogedora sala de estar, un árbol de Navidad brillando suavemente en un rincón, sus luces parpadeando en la tenue luz de la noche. Su hijo adoptivo, Noah, estaba jugando con sus juguetes nuevos en el suelo, y su risa llenaba el aire. Esta sería su primera Navidad como familia completa, y habían llegado muy lejos del dolor que una vez los definió. Las cicatrices del pasado todavía estaban ahí, débiles recordatorios del trauma que habían soportado, pero ya no gobernaban sus vidas. Yasmín a menudo se encontraba reflexionando sobre lo mucho que habían crecido, cómo habían luchado para reconstruir su sentido de identidad y amor mutuo. Habían creado algo hermoso a pesar de la oscuridad que amenazaba con destruirlos. Noah
había traído una luz a su casa que ninguno de los dos había creído posible. Su alegría e inocencia hicieron que su familia se sintiera completa. En un centro de rehabilitación distante, la vida de Grace era mucho menos esperanzadora. Aislada del mundo que una vez gobernó, sus días estuvieron llenos de nada más que arrepentimiento y soledad. Las personas que alguna vez la habían admirado le dieron la espalda y ella tuvo que reflexionar sobre la oscuridad de su pasado, una vida que se había disparado fuera de su control. Cuando Jasmine y Thomas intercambiaron sonrisas, supieron que habían aprendido la lección más difícil de todas, pero ahora tenían esperanza para el futuro, para los demás y para la familia que habían construido. Y con eso, supieron que estaban listos para aceptar el nuevo comienzo que les esperaba.